Saludos, muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Vamos a continuar con lo que estamos trayendo en estos días sobre lo que dijimos de los estudios de lo que son religiones heréticas, doctrinas falsas, denominaciones, sectas, en general todo aquello que no es la iglesia verdadera y siempre pues cotejándolo con la palabra de Dios, ¿no? Como en este, no sé si llamarle mundo porque se está desmoronando, pero bueno, en esta sociedad, digámoslo así, que estamos viviendo, somos tan modernos ahora, que uno de los peligros es la cantidad de religiones que existen. Dios no trajo religión, porque religión en latín significa religare, o sea, volver a atar. Ligare es atar, y es religare, volver a atar, es volverte a atar al pecado. Cristo trajo la salvación y nos libró del pecado, es decir, de todo lo que conllevaba la ley sinaítica, la ley de Moisés, aunque los mandamientos siguen vigentes, mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí siguen vigentes, pero veis que Cristo los condensa en dos: amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Punto. En el amor consisten los mandamientos de Dios. Luego hay muchos más, y más también amonestaciones, advertencias y todo. Solamente tienes que leer Primera de Tesalonicenses 5, el capítulo 5, y bueno, yo he contado en ese capítulo, he llegado a contar hasta más de 20 mandamientos. Orad sin cesar, no contristéis al Espíritu, no apaguéis, en fin, el fuego del Espíritu, todo esto, ¿no? Que Pablo, el apóstol Pablo nos indica. Al igual que Moisés, pues nos trajo las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Tesalonicenses 5, la primera carta, también está escrita por el dedo de Dios. Todos son hombres inspirados por el Espíritu Santo y todo lo que se dice en la Biblia es palabra de Dios. Por eso todo lo cotejamos con la Biblia original, auténtica, siempre bajo las escrituras originales. No cogemos una versión herética como puede ser la NVI o pueden ser algunas otras que omiten texto, sacan versículos fuera de contexto, y hay muchas iglesias hoy en día evangélicas, cristianas evangélicas, que usan la NVI. No se dan cuenta de que están en un peligro tremendo. Ya hablaremos de... Hay algunas... tenemos en el canal, tenemos algunos estudios sobre esa Biblia, quién la tradujo, quién la fundó, a quién pertenecen los derechos, y entre ellos hay un pornográfico, un señor que tiene una empresa pornográfica, que es Rupert Murdoch. Está una lesbiana que en 1991 dijo que ella su lesbianismo era parte de ella. La Biblia, la palabra de Dios, condena a la homosexualidad. Dice que ni los que se acuestan con varones, y la mujer, perdiendo el derecho que tenían también, hicieron lo mismo. Entonces, toda clase de feminismo y todas estas tonterías que sacan ahora de la ley LGTBI, todo eso está condenado por la palabra de Dios. Entonces, tenemos un pornográfico, que la pornografía está condenada. Tenemos a una lesbiana, que también está condenada por la palabra de Dios. Tenemos dos obispos anglicanos excomulgados, un obispo católico excomulgado también, que son los traductores de la NVI. O sea, imaginaos la caterva que hay ahí para que creamos en la NVI. Os puedo dar también los textos que están omitidos en muchos, no sé, hay muchos salmos en muchos sitios. Solamente con los textos omitidos que hay en la NVI
se podrían quitar los libros como Esther, Ruth, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, las cartas de Pedro, hasta, bueno, muchos libros del Antiguo Testamento, de todo lo que hay omitido en la NVI, Nueva Versión Internacional. Entonces, el Señor dijo, maldito hay de aquel que añada o quite o reste algo de lo que está escrito en esta palabra. Los de la NVI lo están haciendo, pero lo peor es que hay muchas iglesias evangélicas hoy en día que están rigiéndose por esa Biblia, y eso es una Biblia herética. Las que más se asemejan, ya lo he dicho muchas veces, son la Reina Valera revisada, no la actualizada, ni la purificada, ni la contemporánea, sino la revisada del 1960. No hagáis traducciones de la Biblia del Cántaro de 1909 o de 1865. Y Reina Valera revisada del 60 y la Biblia de las Américas. Son iguales en esencia, solo más que se asemejan a las escrituras originales. Son iguales, lo que pasa es que la Biblia de las Américas tiene lo que aquí en España es el voseo, el tuteo. Aquí tuteamos a la gente. En Hispanoamérica llaman de usted, y es por eso cuando habla Jesús dice, ustedes creyeron y en la Reina Valera, vosotros creísteis que... esa es en esencial que no tiene nada que ver en absoluto, ¿no? Entonces, esta gran cantidad que han salido hoy de religiones en esta sociedad actual, donde cualquier persona que lleve una Biblia y corbata ya es cristiano, ya es hijo de Dios, y si lleva una chapita aquí que pone hermano Juan o hermano Peter o hermano no sé qué, ya es lo máximo. La gente aún, no sé, pero no considera que hoy en día la religión es el instrumento demoníaco más grande para engañar a las personas. La religión, Dios no la aprueba. Dios vino a traernos salvación, no religión. De hecho, abolió la ley, que era la que te liga. Y mediante la ley nos trajo a la gracia. Somos hijos de la gracia, los cristianos. El pueblo de Dios, los judíos, que hoy en día están fuera porque están siendo rebeldes. Fijaos qué ironía, os lo repito, que Jesús, viniendo de los judíos, hoy su pueblo está siendo rebelde y no cree en Jesús. Hay algunos que se llaman judíos mesiánicos, pero ojo, no os confundáis, porque esos judíos mesiánicos, Jesús sabemos que es el Mesías, el Salvador, el ungido. Esos judíos mesiánicos creen en el Mesías, sí, pero creen que tiene que venir, y Jesucristo ya ha venido. Ya estuvo aquí hace 2000 y pico años, ¿no? Entonces, ahora vendrá la segunda venida, será para juicio. La primera fue para perdón, para salvación, pero la segunda va a ser para juicio. Entonces, tened cuidado con lo que queréis. Las religiones fuera, Jesús es salvación, y es sobre todo relación. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo, por eso nos llama a sus hijos. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, Él automáticamente, y creemos en su sacrificio, Él automáticamente nos toma por sus hijos. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y sentados ahora mismo espiritualmente en lugares celestiales. Por eso os digo que la religión es el instrumento que usa Satanás el instrumento más grande que puede usar la religión para engañar a las personas. Ya os digo que dicen que los católicos son idólatras, pero hay muchos evangélicos que son más idólatras que los católicos. ¿En cuántos habéis visto los pececitos que ponen en el coche? ¿A qué viene eso? ¿Por qué os colgáis una cruz?
otros se ponen una estrella de David, otros en iglesias ponen menorás, ponen hasta las banderas de Israel, con ese escudo que es, bueno, ya lo he dicho muchas veces, entonces hay muchas cosas que entran en la religión y el diablo se cuela ahí por ello. No, yo es que soy cristiano. Ah, pero sí, porque es que llevo un pececito, ¿no lo ves? Ya, es mi pececito. Bueno, hay que tener mucho cuidado con todo eso, y antes de llamar a los demás idólatras o herejes o cualquier cosa, como dice, saca primero la viga de tu ojo y para que luego puedas sacar la mota del ojo de tu hermano. En Proverbios 14:12 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Andemos con ojo, andemos con cuidado, porque existe mucha fe ingenua. Yo tengo fe, yo creo en Dios, muy bien, el diablo también cree en Dios, sabe que hay Dios, pero es que no está en creer en Dios, está en obedecer a Dios. Y eso es la fe ingenua a la que me refiero. Hay muchos creyentes que escuchan a predicadores con más o menos palabra, más o menos retórica y gramática, pero nunca filtran la palabra de Dios si lo que se está diciendo por boca de ese predicador es cierto o no es cierto. Y aquí siempre os digo que enseguida que escuchéis estos vídeos, los cotejéis con la palabra de Dios como hacían los cristianos de Berea. Cuando Pablo predicaba, Pablo terminaba de predicar y los cristianos de Berea enseguida exponían la palabra que los había dado Pablo a la luz de las Escrituras. Si eran ciertas, creían a Pablo; si no eran ciertas, decían tú. Por eso nosotros, puede ser el predicador más grande del mundo, que levante multitudes, pero ten cuidado. Ten cuidado con lo que escuchas, porque los hombres fallamos, y muchas veces yo he llegado a oír a un pastor con décadas de pastorado en una iglesia, en bastantes reiteradas ocasiones, no solamente una, porque voy a decir, es un fallo, no, tal, vale. No, pero lo he escuchado en más ocasiones decir que Moisés asesinó a Santiago. O sea, sí lo he escuchado, ¿vale? Entonces, y no en un mismo sermón, o sea que en otro también, o ves que está empecinado con eso. Yo creo que eso, para un pastor evangélico, eso debería, pero es que lo malo no está en que el pastor diga eso, lo malo es que está en que nadie de la iglesia. Yo entraba la primera vez ese día en esa iglesia y me encuentro con esto y con otras cosas que no eran, no vi yo que eran mucho de la Biblia. A mí lo que me sorprendió fue que nadie de la iglesia le dijera: oye, pastor, que fue Herodes quien mató a Santiago, que no fue Moisés, hombre. Moisés era amigo de Dios, hablaba cara a cara con Dios. ¿Cómo va a matar Moisés a Santiago, a su hermano? Por favor. Pero por eso digo que hay mucha fe ingenua, y hay creyentes que escuchan a predicadores porque son sus amigos, porque es su pastor, porque es tal, es el mejor, porque, no sé, porque la invita a un café, porque van detrás de él hasta que le da un abrazo, porque tal, porque igual, por lo que sea. Nunca filtran, sea tu mejor amigo, sea el mejor predicador del mundo, sea quien sea, fíltralo, esa predicación, siempre, las mías las primeras, con la palabra de Dios. Si no coinciden, tenle por gentil, por pagano, por hereje. Por eso digo que esto es la fe ingenua. Respecto... ¿por qué la gente se pierde en la búsqueda de Dios? Fundamentalmente hay tres causas por las que se pierden
en la búsqueda de Dios, porque, en primer lugar, porque no conocen el camino. El único camino es Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El único camino es Jesús, la única verdad es Jesús. La única vida está en Jesús. Por lo tanto, si se está siguiendo cualquier otro camino que no sea Jesucristo, te encuentras en un camino equivocado. Te repito, Jesús dijo, yo soy el camino. Y la Biblia dice, en Juan 14:6, y la Biblia sigue diciendo, el que trate de llegar al Padre por detrás, por otro camino, el tal es salteador y ladrón, y este no tiene parte en el reino de los cielos. En segundo lugar, ¿por qué la gente se pierde en la búsqueda de Dios? Primero, porque no conocen el camino. En segundo, porque siguen señales engañosas. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos del 7 al 12, Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12, dice que esto sucede porque se dejan llevar por la emoción de lo recibido. ¿Cuántos hacen algún, no sé, cosas mal mandadas o mal obedecidas? ¿Cuántos hay que encienden velas, que van a encender una velita tal o cual? Porque eso lo hacen los judíos, cuando encienden las velas que ponen en la menora. Cada vela tiene un significado, ¿no? Entonces por eso yo no quiero ver menoras en las iglesias evangélicas, cristianas, porque la menora es un símbolo judío y cada bracito, cada vela tiene un significado. Tú no celebras Hanukkah, tú no celebras Shavuot, tú no celebras Yom Kippur. Esos son celebraciones judías. Y eso es lo que significa cada uno de los brazos, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, ¿no? No celebramos esas fiestas. Entonces, ¿qué hace una menora en una iglesia cristiana? O una bandera de Israel. Cuando la Biblia dice, Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera. ¿Por qué pones una bandera de un pueblo? Porque se llama ese pueblo Israel. Porque el Dios llamó Israel a Jacob, le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido. Ojo, ojo, que no es contra Dios, es con Dios, al lado de Dios. Que hay muchos cristianos también que se confunden en esto. El que lucha con Dios, no contra Dios, porque si no, muchos podríamos creer, pues hago como Jacob, lucho con Dios, le venzo y soy bendecido. ¿Cómo vas a vencer a Dios, alma de cántaro? ¿Cómo vas a vencer a Dios si Dios es el creador? Es como si tú haces un monigote de plastilina y ese monigote va, se rebela contra ti y te vence. No, el que lucha con Dios. Y estamos luchando con Dios, más bien Dios con nosotros, porque nosotros por nuestras fuerzas vamos donde vamos todos, al barranco. Si no es por Dios, todos acabamos ahí, todos, pero todos, de una forma o de otra. Unos en la droga, otros en el alcohol, otros en el sexo, en la prostitución, en el juego, en cualquier cosa. Hay muchísimas cosas en las que se cae, y de ahí es de donde Dios nos saca. Verdaderamente, eso es lo que hay que creer. Muchos no damos a Dios la importancia que tienen, nada más que decir, sí, yo creo en Dios. Es que no está en creer en Dios, está en obedecer a Dios. En que lo que Él dice en su palabra es verdad y es para ti y para mí. Entonces, muchos siguen señales engañosas y se pierden la búsqueda de Dios. Esto sucede porque se dejan llevar por la emoción de lo recibido. Dios no es emoción, es una sensación indescriptible, ¿no? El recibir una bendición de Dios, el Espíritu Santo, el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu, es una sensación indescriptible.
Entonces, esto siguen señales engañosas. Por eso, ¿cuántos llevan, a lo mejor en el coche, muchos llevan una estampita de algo, otros llevan un símbolo o un llaverito de no sé? ¿Por qué? Porque eso los libra de accidentes en la carretera, o los libra de pinchar una rueda, yo qué sé. Pero hay muchos, de todas las religiones, de todas las denominaciones, de todo, en todos los sitios. No creáis que muchos, porque, pero yo estoy en la verdad, yo soy... ¿Estás en la verdad? ¿Cómo lo sabes? Vamos a ver si estamos en la verdad, pues vamos a obedecer la verdad, ¿no? ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, si Jesús nos dice, no cometas adulterio, no lo cometas. Yo os digo que el que solamente mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Es dura, ¿verdad? Es duro el mandamiento de Dios. Es que la verdad es dura. La verdad duele, pero la recompensa de Dios es la vida eterna. Yo creo que merece la pena estar con Jesús, merece la pena estar con Él. Otra cosa por la que la gente se pierde en la búsqueda de Dios es que siguen a un guía falso. Muchos van detrás del pastor, muchos van detrás del hombre, muchos van... viene el cantante fulano de tal, que es muy... cantante de alabanzas, que es muy famoso. Venga, todos detrás de él a hacerse fotografías con él. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Eres más cristiano por eso? Un predicador, siguen un profeta. Si sigues a esa gente, no estás buscando a Dios. Estás buscando al hombre. Vas detrás del hombre. ¡Ay, qué bien predica este! No, he sentido la palabra de Dios, he sentido la presencia de Dios en mi vida. Que ha sido este o aquel que lo haya predicado, lo de menos. Dios le ha usado a esa persona. Aleluya y gloria a Dios por esa persona, pero no es a esa persona a la que tienes que seguir. Es a Dios, es a Cristo. Por lo tanto, no te pierdas en la búsqueda de Dios siguiendo a un guía falso. Porque hay muchos que aunque lo hagan bien, de acuerdo, hay que seguirlos, pero seguirlos en el sentido de que te enseñan a ti, ¿no? Tú también tienes que dar, pero ellos te enseñan a ti. Pero es que hay muchos que ya se llaman pastores, profetas, líderes, no sé qué, y ¿qué hacen? Solamente pedir diezmos obligatorios. Ya te pasan hasta el datáfono. Sí, tiempo atrás yo estaba en una iglesia cuando empieza a sonar una alabanza, bum, 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 subiendo de tono, y sale uno allí, venga hermanos, sale uno con un sobre, venga, todos los que tengan el sobre ya preparado, venga adelante. ¿Esto qué es? Pero eso no me sorprendió tanto como cuando donde no llegaban, los que no tenían sobre, donde no llegaban, cosa que está totalmente prohibido, eso no es bíblico, el pasar la cesta, algunos le llaman alfolí, pero eso no es el alfolí, es la canasta de las ofrendas. Pasar la cesta por allí, antes se pasaba la cesta, ahora ¿sabéis lo que pasan? El datáfono, y cada vez que pasas la tarjetita te vuelan 50 euros como poco. Entonces, imagínate estas mega iglesias, ¿no? Pero hombre, ¿dónde va ese dinero? ¿Sois peores que los políticos? No, hombre, no. No sigáis a falsos pastores, ni falsos guías, ni falsos profetas. Un pastor debe ser el que te enseña, el que te guía, el que te discipula y con el que puedes contar para todo ello. Mateo 24, 24. Mucha gente hoy en día se encapricha con los estilos de predicación de alguien. Pues me gusta cómo predica este. Yo no voy este domingo a la iglesia porque predica fulano y a mí no me gusta esa predicación. ¿Cómo lo hace? Tiene mucha culpa estos teleevangelistas, telepredicadores que salieron en Estados Unidos y ahora todo el mundo los ve, que empiezan a pegar voces y gritos.
detrás del púlpito pegando voces, gritos, yéndose de un lado para otro, corriendo, haciendo aspavientos, haciendo tontadas, la gente que se cae porque dicen que reciben el Espíritu Santo, eso es, unos haciendo convulsiones como si fuesen... Pero, ¿dónde estamos? ¿En un circo? Yo creo que Jesús, cuando iba a predicar, cogía, veía un bosque, veía una piedra, se sentaba y echa el sermón del monte. ¿Vosotros creéis que los que estaban allí empezaron a convulsionarse o a hacer tonterías de esas? Yo creo que no, estaban todos escuchándoles con atención y con el corazón abierto a Jesús. Eso es lo que hay que seguir, esa es la búsqueda verdadera de Dios. Porque no conoces si su predicación es verdaderamente inspirada por Dios a estos que te empiezan a decir cosas. Más o menos rimbombantes, muy bonitas, sí, hasta cosas, frases filosóficas que no sé de dónde las han sacado, como eso de que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Tú crees que Dios va a estar amando a uno que está violando a una niña de 4 años? ¿Tú crees que Dios va a estar amando a alguien que se está cargando a una viejecita que acaba de cobrar su pensión con 80 años y la están metiendo de puñaladas? ¿Tú crees que Dios está amando a ese personaje? No. Dios ama al pecador arrepentido. Pero el que lo está haciendo, no. Por esa regla de 3, Dios estaría amando a Satanás, ¿no? Si Dios ama al malo, estaría amando a Satanás. No. No os confundáis con eso. Suena muy bonito. Hay muchas frases que son... qué bonitas, ¿no? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero eso lo dices tú porque estás pecando, ¿verdad? No, Dios no ama al pecador. Dios ama al pecador arrepentido. Dios vino a por los pecadores y el que se arrepintió, Dios le acogió. El que no se arrepintió va al lago de fuego. Pero no hay otra. Dios es radical, o sí o no. Dios ya ha hecho su parte. Delante de ti he puesto el bien y el mal. Elige. Tú eres quien eliges la vida o la muerte, la bendición o la maldición, o sea, el bien o el mal. Entonces Dios te aconseja que elijas el bien para que vivas tú y tu descendencia. Como dijo Pablo al carcelero de Filipos, cuando le dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dijo, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la verdadera palabra, creer en Jesucristo. El único camino, la única verdad, la única vida. ¿Ahora es posible que un cristiano sea engañado? Claro que sí, que somos engañados muchísimas veces. Por supuesto que sí. Y sucede principalmente por 2 cosas. Primeramente porque uno de los mayores problemas de nuestras iglesias es la falta de estudios bíblicos. Hay muchos. Yo conozco a gente que me ha llamado para ayudarle a pastorear la iglesia porque estaba empezando con la iglesia. Ayúdame, Rafa, y tal. Y bueno, y yo claro, pues le digo, ¿dónde te ordenas a un pastor? Dice, no, yo, el Espíritu Santo. Digo, ya, pero algún sitio has estado que... No, por el Espíritu Santo. Vale. ¿Y no has estudiado nada? No, todo me lo da el Espíritu Santo. Y cuando vas a predicar o algo, no estudias tampoco. No, me da la palabra el Espíritu. Digo, qué bien. Qué coño, qué bonito, ¿no? Recibo el Espíritu Santo, pues aquí me quedo, me siento y aquí me las den todas. No, hombre, no, por favor. Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Entonces, tú eres bautizado por el Espíritu Santo, ponte, estudia y haz tu parte, ponte a estudiar para que puedas dar la verdadera palabra de Dios y no empieces a perderte por todos los sitios, por un sitio y por otro. Entonces no sabes tú ni lo que estás hablando y los que te están escuchando están comiendo basura, o sea, no los estás haciendo discípulos. Por eso estás siendo completamente engañado. Y ese es el principal problema de nuestras iglesias. No hay un discipulado, no hay un estudio bíblico. Tiene que haber un discipulado. Si tú eres ya
líder, eres pastor, ya eres discípula. Haz lo que hacía Moisés, delegando en los demás, pero diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo se tiene que hacer. Eso es el primer y mayor de los problemas en los que un cristiano es engañado. En segundo lugar, el cristiano es engañado porque no tienen un hábito de lectura de la palabra del Señor. Tú cuando lees la Biblia es como si te pusieses coraza. Entonces, digamos que eso te refuerza en contra de todo lo que te pueda venir. Un cristiano que no lee la Biblia, no profundiza en su fe, es un cristiano que no es espiritual, ¿no? Que nunca crece. Y por consiguiente, no hay respuestas. La pregunta que toda religión debe contestar para saber si el cristiano es simple, la pregunta es más simple que todo eso. Es ¿cómo puedo llegar al cielo? Dependiendo del resultado de esta simple pregunta, encontraremos respuestas variadas y que esas respuestas están muy lejos de lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay en cada país, en cada sitio, hay muchas de las cosas que hacemos como actividades humanas, ¿no? Y la religión forma parte de la mayoría de ellas. Hacemos todo religiosamente. ¿Eso quiere decir que lo hacemos las cosas bien? Pues no. Si lo haces religiosamente lo estás haciendo totalmente mal, fuera de lugar, fuera de sitio. Es un creyente pero religioso, es muy religioso y siempre hace lo mismo, mal hecho. Mal hecho porque Jesús no hacía lo mismo ningún día. Sí, sanaba, curaba enfermos, leprosos, daba de comer a la gente, al necesitado, y eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos dentro de cuatro paredes a predicar ahí el Evangelio. Eso es lo más fácil que hay. Meterte en la iglesia y predicar es lo más fácil que hay. Porque todos son convertidos, todos son creyentes. Lo difícil es lo que Dios nos manda hacer. En Marcos 16, 15, al igual que en Mateo 28, id y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, que salgamos lo que hemos aprendido en el templo, en la iglesia, salgamos y predicamos a todos los demás, fuera de las paredes de la iglesia. Eso es lo que Dios nos manda. Esa es la misión que nos ha encomendado Jesucristo. Eso es la misión que nos encomienda. Si eres un discípulo, si, como decíamos ayer o anteayer, eres un creyente, tú no vas a hacer eso. Porque hay mucha diferencia entre un creyente y un discípulo. Ya lo hemos hablado. Mira mi anterior, creo que fue el anterior o uno detrás de esta enseñanza que dimos, esta palabra de Dios que dimos, que no es lo mismo un creyente que un discípulo. Te vuelvo a poner el ejemplo de Satanás. Satanás cree en Dios, pero tiembla. Un discípulo hace y obedece lo que Dios dice. Entonces, vamos a dejarlo aquí como introducción que sirva para empezar despacito y tranquilamente para que se vaya todo bien, digiriendo bien y entrando bien en nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu sobre las religiones, denominaciones, herejías, sectas, todo esto que lamentablemente hoy en día están a nuestro alrededor, porque mira, te puedo hablar, por ejemplo,
de Madrid, en España. Todo el mundo lo conoceréis, aunque seáis de Argentina, de la Patagonia o de Mozambique. ¿Conocéis Madrid? Pues os puedo decir que más de un 90% de las iglesias de Madrid son religiones, son sectas. Os lo digo porque es un sitio donde he vivido mucho. Si os digo Valencia, ¿conocéis Valencia? Pues Valencia, idem de idem. En Valencia, cuando hace más de 30 años que yo llegué a Valencia, hay una iglesia. Ya esa iglesia no está ahí. Está en otros sitios, pero ya no es igual que cuando yo entré. Ya parece que no creen en lo mismo. Ya no hay ayuda al necesitado. Ya esperan ayuda del Estado. Ahora esperan subvenciones. Ahora son negocios. Lo que empezaron siendo obras misioneras, de ayudas, de caridades, se han convertido en negocios en el nombre de Dios. Pero Dios no tiene nada que ver ahí. Solamente lo notas al entrar. Cuando entras en una iglesia verdadera, tú notas algo en el corazón, notas algo, wow. Y cuando entras en una iglesia religiosa, falsa, herética, también notas algo en el corazón, pero muy distinto que lo que notas cuando el Espíritu de Dios está en ese lugar. Entonces, dejémoslo aquí y comenzamos a declarar para entendernos todas las religiones falsas, todo lo que estamos viendo, para que nuestra búsqueda de Dios sea efectiva y seamos discípulos, no seamos simplemente creyentes. No, yo creo en Cristo. Claro, el diablo también, ¿vale? O sea, vamos a ser obedientes, pidámosle obediencia, humildad y que seamos sus discípulos, sus seguidores de Cristo. Eso significa cristianos. Cristiano, esa palabra nació como un insulto. Se lo llamaban a los cristianos en Tesalónica. Empezaron, mira, aquí vienen los pequeños cristos, que es lo que significa cristiano. Mira, aquí vienen los pequeños cristos. Ya, a ver qué trae, ¿no? Y a decirnos, burlándose. Y la palabra que nació como un adjetivo calificativo peyorativo, hoy en día es la mayor virtud y el mayor elogio que te pueden llamar. Ser cristiano, ser un pequeño cristito, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. En eso es lo que queremos convertirnos, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a ser, eso es lo que somos y lo que seremos durante toda la vida eterna junto a Él. Si lo somos aquí, allí seremos más todavía y con más gozo, más felicidad, más alegría. Allí ya sabéis que no habrá muerte ni dolor y toda lágrima será enjugada por el dedo de Dios. O sea, ¿qué más quieres? Porque te digan aquí, no, que no puedes beber, no, que no puedes ir a hacer esto. Y te enojas o te pones... Pero hombre, que esto es un ratito lo que estamos aquí. Por eso nos dice la palabra que somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, porque nuestro lugar está en el reino de los cielos, con Dios, con Jesús. Entonces, hay otros que su morada está, como digo yo, en las calderas de Pedro Botero, ¿no? Pero eso ya está cada uno. Eso es la elección que cada uno tenemos para elegir. Yo os estoy dando lo que es la palabra de Dios, el mensaje que Dios me ha dado para mí y el que quiero compartir con todos vosotros, porque la bendición no es para retenerla, la bendición es para repartirla y compartirla.
Entonces, esta es la palabra. Sobre todo, siempre que dejamos los versículos y todo lo que hablamos, cotejadlo con la palabra verdadera de Dios. Cotejadlo. Si es verdad, seguís. Si no, cogéis, apagáis el vídeo y os vais donde queráis. Eso es así. Sea yo, sea el mayor predicador del mundo. Pero siempre seguid la palabra de Dios y cotejad lo que dice cada predicador con esa palabra, con la palabra de Cristo, de Dios. Lo que te dice el Espíritu Santo, que te va a dar el testimonio de quién es Dios y si ese que está hablando está en los caminos de Dios. Vamos a ser seguidores, vamos a ser discípulos de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.